Damas y caballeros, bienvenidos al show. Ha llegado el momento que todo el mundo ha estado esperando desde que comenzó la guerra de Ucrania en el 2022. Si mal no recuerdo, en febrero del 2022. Yo lo recuerdo porque yo tengo muchos contactos que están allá en el frente y bueno, yo conozco a periodistas de guerra, muchísimas personas que le llegan las noticias de lo que está pasando más actualmente. Y a mí me estaban llegando reportes y me estaban diciendo, mira, tienes que comentar esto que está pasando para que el pueblo se entere, para que todas las personas en todo el mundo. Y bueno, nadie pensaba que eso iba a poder suceder, la invasión a Ucrania. Eso fue lo que empezó la nueva fase de la historia. Estábamos en un mundo en el 2022 y luego de que sucedió esa invasión que nadie se esperaba, estamos en otro mundo el día de hoy. Y por eso es que nosotros vamos a comentar el documental que ganó el Oscar, que se llama 20 días en Mariupol, que nosotros lo vimos hace ya un par de días y bueno, es un documental bastante sádico, porque todo el punto de la cuestión es mostrarte así crudo la crueldad de la guerra para que nunca eso como que incluso pueda, o sea, las personas que están grabando, muy pocos están y que no grabes, casi todos y que no, bueno, lo que está pasando ahorita es que sí, bueno, lo más horrible del mundo, pero graba para que el mundo sepa lo que estas ratas están haciendo aquí. Y yo creo que bueno, que es un documento bastante valioso porque ahora con el internet y con toda la propaganda, bueno, que el día de hoy es muchísimo más fácil de esparcir, entonces tienes a un montón de idiotas que eso fue desde el día uno. Y que, no, es que Putin lo hizo porque tú sabes que eso en realidad es culpa de los Estados Unidos porque ellos con la CIA hicieron un golpe de Estado en Ucrania en el 2014 y entonces eso llevó a Putin a invadir Crimea. O sea, un montón de cosas que son teorías de gente que dicen que está chronically online. O sea, están todo el día en internet, ¿verdad? Y yo creo que si esos idiotas se tomaran un segundo para tratar de ver un documental como este, pero en buena fe. O sea, se quitan su chip de anti-occidente, que tienen muchos estúpidos así, bueno, que apoyan a las mierdas del mundo, que son Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Cuba y Venezuela. Esas son las mierdas del mundo. Y claro, como todas las ratas andan juntas, bueno, se ayudan las unas a las otras a hacer su fechoría. Sí, que bueno, a mí me parece que los documentales, si bien uno habla mucho, ay, la parte técnica, esto, lo otro, el cine, todas estas cosas, hay veces que los documentales terminan siendo, bueno, o sea, grandes documentos históricos, como en el caso de cuando ganó Citizen 4, que fue la película de Snowden. O sea, que literalmente Snowden llamó a una amiga que era documentalista y ella grabó todo el proceso antes de que, o sea, antes, durante y después. Antes de que traicionara a su país. No, bueno, Traidor. de que revelara el mayor patriota de los Estados Unidos de América, revelara todo lo que estaba haciendo la NSA. Esa es la cosa. Así estará los Estados Unidos de América, que el más patriota es un traidor. Hay Échale varias bola. frases así que son y que no, y que cuando decir la verdad significa que eres un traidor, entonces estás viviendo en Bueno, tiranía. si en este mundo que está loco te dicen loco a ti, en realidad tú eres el que está saludable. Era una cosa, creo que hay una frase así de Snowden. Pero bueno, también nosotros hablamos en el podcast sobre el documental Navalny, que bueno, yo creo que esta es la double feature perfecta. O sea, si tú tienes un tipo así pro Rusia, bueno, que no sé, tú lo sientas y dices, ok, vamos a ver dos documentales. Primero Navalny y después esta de 20 días en Mariupol. Sería interesante ver cuáles son las opiniones estúpidas que tiene el otro tipo para desmontar todos estos documentales. Sí, porque lo Probablemente la más tenga. probable es que si tú le muestras eso a un tipo que ya sea fan, pues, o sea, de Putin, y ve el documental, lo que va a pensar es que no, pero como esto se publicó en un medio de Occidente, entonces ellos mandaron a este periodista para que grabara todas estas cosas, pero obviamente no son verdad. Bueno, como te sale en el mismo documental, que bueno, que los de propaganda de Rusia decían y que no, es que ese misil que lanzaron en la maternidad, esos eran puros actores y todo era como que un set de Hollywood para hacer pensar, y bueno, cualquiera que piense eso no sabe cómo funciona grabar nada. Y que bueno, Sí. tú sabes lo que costaría que eso, que tú grabes en un set que parezca una maternidad que fue golpeada por un misil y que se vea súper realista y todas estas personas que se están muriendo y los cadáveres en el piso y que nadie salga a decir que es falso. O sea, es como que una idea que en sí es absurda, pero mucha gente la debe pensar igual. Sí, porque una de las grandes cosas que se ha comentado en este mundo de redes sociales y de cambios vertiginosos es el tema de la posverdad, que es y que, ok, cuando ya llegamos a, sobre todo en contextos de guerra, la propaganda y lo que dice un bando, lo que dice el otro, o sea, llega un momento donde la gente en internet, cada quien tiene su propia ideología y tú ves las cosas en base a eso. O sea, no importa la noticia. O sea,
Y peor aún cuando ya son los mismos medios de comunicación los que suelen hacer eso. Pues, o sea, los medios de comunicación ya no son en lo absoluto lo que eran antes. Antes eran como uno de los grandes poderes así. Antes del pretendían, Estado. por lo menos, o sea, tenían lo que se llama un decoro para que, bueno, yo soy de izquierda, pero como soy profesional, no voy a ser tan bestia como para anunciarlo al mundo. O sea, tú te puedes dar cuenta si tú lees mis artículos o cualquier cosa de qué posición política soy. Pero no voy a sacar un artículo y que por qué el presidente es un maldito y es un racista y tal. Bueno, no voy a hacer eso. Porque yo no voy a dar mi opinión así como así. O sea, si hay algunas personas que simplemente dan su opinión cuando quieren y ya, pues, o sea, pero no son periodistas. Se supone que si Claro. antes tú eras periodista, no es para que des tu opinión, sino es que, bueno, reportas lo que tú viste y ya, no digas más nada. No, y que se supone que en teoría hay una diferencia entre la opinión y la crónica. O sea, y que bueno, cuando en bachillerato, en castellano, en lengua, y que no, crónica, tiene que ser la vaina más objetiva posible del mundo. Claro. Y ese era el ejercicio que nos ponían. O sea, Reportas y ya, pues. uno escribía cualquier vaina y que no puedes calificar, no puedes usar adjetivos, tienes Claro. que reportar lo que pasó. Entonces, bueno, obviamente que en la actualidad, por muchas razones, o sea, principalmente porque se supone que ya la naturaleza de los periódicos, de las noticias y tal, son un poco incendiarias. O sea, Eso es porque los judíos controlan los medios. Juanqui, Es una ¿qué teoría pasó? de conspiración. Yo sé que es verdad. Zelensky, el tipo está en la presidencia de ahí porque el tipo tiene todo el Coño. poder de la propaganda mundial. Uno de los lemas más claves del periodismo son un perro muerde a un hombre, eso no es noticia. Un hombre muerde a un perro, eso es noticia. O sea, eso es lo que llama la atención, eso es lo que vende periódico. Yo un día voy a hacer eso para que tengan que hacer un artículo así sobre mí. Bueno, Un hombre loco mordió a un perro y yo que sigue. ese es como el gran lema del periodismo. Ahora, cuando ya el periodismo no es vender un periódico en la calle, sino que empezó a ser, no, ahora es un ciclo de noticias que está 24/7 reportando todo lo que pasa. Y siempre son breaking news, o sea, siempre son noticias de último momento. Y uno dice, Siempre "Mierda". está pasando algo espectacular en todas partes del mundo. Bueno, eso Sí. es imposible. Sí, que ese es siempre como la cuestión, ¿no? O sea, eso se trasladó a Twitter y a todas las redes sociales, que siempre los medios, urgente, última hora, tal, y uno dice, mierda, o sea, todo es urgente, todo es última hora, o sea, siempre están pasando mierdas en el mundo. Cuando tú vives en un país así caótico, ¿no? Como el de nosotros, ¿Mm? tú a veces te das cuenta y que, bueno, sí, están pasando cosas muy locas, pero no todo es noticia, pues, o sea... ¿Quieres que te pase lo de Navalny, amigo? País caótico. Córtalo, No, córtalo. nosotros nos referíamos que es caótico, pero es porque la oposición sabotea al gobierno. O sea, si no, no fuera caótico. Yo O nunca sea, dije las en razones por realidad las que hay un era. orden que todo el mundo sigue. Bueno, es que con eso de los medios, yo vi esto con la guerra de Ucrania en vivo y en directo porque yo soy un tipo informado, no como tú, que bueno, te la pasas viendo las caricaturas esas en los Looney Tunes y no sabes ni qué está pasando en la casa del vecino. Pero yo sé qué está pasando en India. ¿Quién es el presidente de India? No sabes, ¿verdad? Ah, te jodí. Yo Pero sé quién es el presidente de Haití, compadre. barbecue. Barbacoa. Yo vi eso pues en vivo y en directo porque yo sigo unos cuantos podcasts y a unas cuantas personas notables del periodismo como Tucker Carlson, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que en las vísperas, pues en el principio del 2022, todas las noticias, lo que salía en todos los canales y lo que comentaba todo el mundo y que las tropas de Rusia se están concentrando todas en la frontera con Ucrania. Entonces las personas no saben si es un bluff, o sea, si las está poniendo ahí para hacer creer que va a entrar, o sea, para distraer, o si en realidad el tipo está preparando la invasión que todo el mundo lleva esperando desde el 2014 cuando el tipo tomó control de Crimea, ¿no? Eso era lo que estaba pasando. Y entonces, esos malditos idiotas que yo sigo, unos que se llaman Breaking Points, bueno, que desde entonces les perdí la confianza, yo los seguí escuchando, pero más por curiosidad, porque bueno, sí daban, no sé, de vez en cuando tenían una buena opinión sobre las cosas que estaban pasando, pero esos tipos, junto con muchísimos otros más, lo que dijeron durante todo ese tiempo, pero como por un mes, es que esto es una mentira de los Estados Unidos. Es la CIA que los tipos están haciendo una operación para que las personas estén distraídas. O sea, Putin tiene las tropas ahí, pero a él nunca en toda la historia se le ocurriría invadir Ucrania porque él sabe lo que podría, o sea, la consecuencia que eso podría tener. Sí, Entonces, decían el que era un tipo... pote de humo. Sí, Siempre, que no, tal. el tipo nunca se le ocurriría hacer eso. Putin tiene las tropas ahí, pero bueno, pueden existir muchísimas razones por las que están ahí. Quizás los tipos están haciendo un ejercicio de entrenamiento, pero lo que están diciendo los Estados Unidos es totalmente falso. Que bueno, están tratando de hacerle creer a las personas que va a existir una guerra, o sea, están incluso tratando de provocar a Putin
Porque cuando dicen todas esas cosas falsas, cuando las dicen que si las personas oficiales del gobierno de los Estados Unidos, lo dicen exactamente para eso, pues, o sea, para confundir, para que la gente piense que los rusos son malos y tal. Eso lo decían, pero lo más chistoso de todo es que no es que se lo decían como yo te lo estoy diciendo así, eso pues así como un hecho, sino que los tipos lo decían que sí con la arrogancia más grande del mundo entero y que no, vale, son los Estados Unidos lo que están haciendo es una conspiración para que uno crea que los pobres rusos invadirían un país soberano como Ucrania. O sea, Sí. ¿qué clase de imbécil pensaría que eso es posible? Así, pero bueno, como que burlándose del hecho de que hay personas que pensaban que es posible que Rusia invadiría Ucrania. Eso era lo que decían. Y fue muy chistoso porque luego pasó, ¿verdad? O sea, ya no lo puedes negar y no puedes decir que es culpa de otra persona. O sea, los soldados rusos cruzaron la frontera a la fuerza y comenzaron a matar personas. Bueno, así funciona la guerra. Y cuando pasó eso, todas esas personas de los medios, Eric, oh, no, bueno, qué grave es lo que está pasando. Y no sé, hay muchas personas muertas, sí. ¿Y cuál será la reacción de los Estados Unidos? Y que bueno, tú ya no tienes credibilidad, amigo. O sea, si yo fuera tú, no comento nada que tenga que ver con este tema porque ya eres un payaso, pues, o sea, ya tú decías que todo era falso y cuando sucede, lo peor es que como, o sea, cuando pasaba el tiempo, lo que decían los tipos y que no, yo creo que los Estados Unidos en este conflicto debe hacer esto y yo creo que hay que ayudar a Ucrania de esta forma y la razón por la que Rusia tal y yo que, ¿qué vas a hablar tú, bro? O sea, tú te equivocaste pero de la forma más ridícula posible porque eso, te burlaste de una posibilidad, la posibilidad se hizo realidad. Ahora nadie te va a escuchar a ti sobre cuál tiene que ser la solución. Tú cállate ya. Sí, yo recuerdo que la gente empezaba a hablar, no, que la OTAN, todo lo que ellos están haciendo para provocar a Putin. Putin, él no quiere, porque hay algo que desde hace varios años yo he notado en Latinoamérica al menos, o bueno, en Latinoamérica sobre todo pasa una cuestión con Putin que yo no sé qué coño empezaron a sacar unos memes de él, que era que él sobre un oso, El tipo más él haciendo cool. tal, y sí, o sea, hace unos años Haciendo artes marciales. el consenso así de, no sé, de eso, pues, de la cultura de los memes en Latinoamérica era ese, pues, y que sí, Putin es un tipo cool. Era como es Chuck un Norris, tipo- pues, sí, el tipo más ajá. poderoso, más fuerte. Vaina. Siempre eran todos los memes así de Putin. Y bueno, todos crecimos con eso. Y hay gente retrasada que pensaba que eso era bueno, o sea, en verdad era así. Y en Twitter y en donde sea, o sea, yo incluso gente con la que hablaba así en la calle y que, no, pero ya va, el tipo, o sea, él tiene un punto. Es lo que lo están amenazando con todos esos países que están ahí, que van a invadir Rusia. Y tú, o sea, como que bueno, primero, no tendría absolutamente ningún sentido invadir Rusia. O sea, ningún sentido de nada, o sea, ningún motivo tampoco de que los países de la OTAN fueran una amenaza para Rusia. No hay absolutamente ningún... Sí, eso es una o sea, alianza defensiva. O sea, es Exacto. porque tú eres el que invade, que la gente se une a la alianza, porque como le pasó, bueno, el país más reciente que se unió fue Suecia, y lo hizo exactamente porque invadiste Ucrania. Y eso ha pasado 1000 veces porque tú invadiste Georgia, invadiste Chechenia, luego Crimea. Y cada vez que el tipo hacía eso, otro país se unía a la OTAN porque obviamente, ¿no? O sea, no quiero que me invadan a mí. Entro en este grupo de países que nos defendemos entre nosotros. Y bueno, es tu culpa, bro. sí, o sea, que esa es la peor excusa. No, por protección, como allá hay unos nazis, no sé qué broma, yo los voy a invadir, los voy a matar a todos porque, bueno, ellos tienen que eso siempre son las excusas. Y las así fue vainas dicen. que Putin luego sacó su discurso, bueno, que Sí. se hizo muy famoso y las personas como yo, pues, o sea, así como que analizan la geopolítica desde mi perspectiva, bueno, totalmente objetiva porque yo no tengo ninguna ideología. O sea, Putin yo lo veo como un ser humano. Yo entiendo a Putin. Yo entiendo qué es lo que se sentiría estar en los zapatos de Putin. Porque el tipo tiene todo el peso de la historia rusa sobre sus hombros, Pablo. También lo tienes que entender. Por eso es que el tipo, bueno, ha dado como 1000 entrevistas, bueno, más reciente la de Tucker Carlson, que el tipo, bueno, no, ¿por qué invadió Ucrania? Bueno, tú sabías que en el año 1200 unos príncipes aquí en Rusia, bueno, tenían el control de esa parte y entonces por eso es que en ese sitio siempre se ha hablado ruso desde el principio de la historia. Ese sitio, bueno, o sea, nunca se llamó Ucrania hasta que pasó esta cosa y eso fue como en el año 1500 que, bueno, o sea, luego de que los mongoles se fueron de esta tierra, el tipo dando que si la explicación, bueno, más larga y enredada de toda la historia,
para simplemente decir, bueno, que esa tierra te pertenece así por un derecho histórico, que bueno, que es absurdo, porque si fuera por eso, bueno, los mongoles allá en Mongolia podrían decir y que, bueno, tu tierra de Rusia del día de hoy, bueno, eso es que si alguna salvajada que no tiene sentido porque esto era parte del imperio mongol hace como 1000 años. Entonces yo lo voy a tomar de tus manos porque esto me pertenece a mí. No, y que si es por eso, también si nos remontamos a la historia, Ucrania, después de la caída de la Unión Soviética, le dio sus armas nucleares a Rusia. Bueno, sí, a Rusia, ya era Rusia, con la única condición de que, bueno, somos un país autónomo. O sea, te doy todas mis armas nucleares, pero eso, o sea, Sí, o sea, por reconoce mi autonomía. garantías de seguridad de que no me vas a invadir porque ya yo tengo mi país. Sí, Y entonces, luego pasa el tiempo y te invaden. Entonces eso, en realidad tú no tienes argumentos en contra de que tú simplemente querías invadir esa parte del mundo, bueno, porque la quieres. Y que bueno, que esto lo predijo mi gran amigo Peter Zeihan, el analista geopolítico, que él dijo, creo que fue como en el 2017, que los rusos el último año que tenían para hacer una invasión como esta era en el 2022. Y que la razón por la que la iban a hacer era porque la Unión Soviética, ¿verdad? Cuando controlaba, bueno, el territorio de Rusia del día de hoy, como 10 países más, pues. En esos tiempos se supone que hay 5 puntos, ¿verdad? No, ¿verdad? No, son como... Creo que son como 12 puntos, ¿verdad? A través de los cuales han invadido a Rusia en toda su historia. O sea, que si son sitios que están que si entre montaña y montaña hay un valle y te pueden pasar por ahí. O sea, te pueden entrar por ahí algún ejército sin ningún obstáculo, ¿no? Existen como 12 puntos de eso, ¿no? Y en los tiempos de la Unión Soviética, el país los controlaba todos. Entonces no tenía como que el miedo de que te invadan por tierra porque es casi imposible, porque tendrían que subir una montaña, hacer una cosa así loca, pues, o sea, que no les va a funcionar. O como hizo Hitler, pues, o sea, que él tenía el control de uno de los puntos porque ya estaba muy cerca de la frontera con Rusia y te invadió por ahí y no te podías ni defender porque ya era, pues, o sea, estaban frontera con frontera, ¿no? Entonces, supuestamente los rusos, para evitar esto, ¿verdad? Putin está pensando, bueno, en el futuro que podría existir una especie de invasión contra Rusia por cualquier razón. Entonces, él lo que quiere hacer es controlar todos esos puntos como los hacía en el tiempo de la Unión Soviética y para eso tiene que invadir como 5 países más. O sea... que esa era toda la cuestión con esta guerra, que se suponía que era solo el comienzo, porque, bueno, es que eso yo lo hablé en mi serie de recomendaciones de si estamos al borde de una guerra nuclear, porque esa es otra. Putin, bueno, claro, como Rusia tiene el arsenal nuclear más grande del mundo, entonces el tipo lo que hizo fue amenazar a todo el mundo. Eso, que en el comienzo de esta guerra y mientras pasaban los meses, siempre salía un discurso y que no, Putin dice que en cualquier momento, bueno, que recuerden que el tipo tiene los misiles nucleares, entonces ya saben, pues, o sea, que no se metan con él, ¿no? Por eso es que yo hice esa serie de recomendaciones hablando de, bueno, porque eso no va a pasar, porque cuando tú haces una amenaza de ese estilo, solo funcionaría si, bueno, si nadie más tiene esas armas. Pero como hay muchos países que las tienen, obviamente que tú no vas a lanzarle un misil nuclear a nadie porque te lo van a volver a lanzar a ti. Pues, o sea, eso es obvio. Sí, que incluso yo vi que, lo cual me pareció muy absurdo, este hilo de Twitter explicando y que no, mira, pero es que la capacidad nuclear de Rusia se ha disminuido. Entonces, en teoría, Estados Unidos y todos los países europeos tienen muchos más misiles, o sea, que funcionan, pues funcionales, que Rusia. Y que bueno, pero es que todo el peo de un puto misil nuclear es que si lo lanzas, bueno, destruyes el mundo, pues. O sea, es una explosión tan grande que no simplemente jodes el objetivo, sino que lo dejas inhabitable, prácticamente. Entonces es como absurdo y que no, pero ya va, tu arsenal nuclear es más grande que el mío. Sí, y que bueno, al fin y al cabo eso no importa mucho, porque si tú lanzas 10 misiles y yo lanzo 10 misiles, gran parte del mundo, bueno, se queda como un desierto nuclear, pero destruido por completo. Entonces, sí, bueno, los rusos, bueno, y los gringos tienen miles de misiles. Entonces ya no importa cuántos tengas, porque... Pero eso, pues, o sea, que lo chistoso de toda la situación, para mí, o sea, muy gracioso, ¿no? El fin del mundo. Era que, o sea, cuando pasó todo eso, lo que se conversaba era que no, ¿cuál será el motivo tan importante porque el tipo hizo esto y tal, ¿no? Y yo me puse a investigar cuál era el plan original del putito este, ¿no? De Putincito. Y todo el punto era que el tipo trató de hacer una invasión relámpago que se suponía que iba a ser lo más rápido del mundo. O sea, que iba a durar como 2 semanas. Porque él pensaba que los ucranianos no tenían la capacidad de resistir nada. O sea, que él iba a entrar ni siquiera con el ejército. Sino eso es como si los Estados Unidos tratara de invadir un país solo usando la CIA, pues. O sea, sin usar nada que tenga que ver con su ejército, que es gigante. Bueno, los rusos
trataron de hacer exactamente lo mismo con Ucrania, que no, bueno, yo voy a mandar a mis fuerzas de inteligencia, que son como que unos escuadrones muy específicos, son unos pocos miles. Y con esos tipos van a ir solos, ¿verdad? Contra Ucrania, y a las 2 semanas van a tener el control de la capital, van a matar a Zelensky, y ya, pues, o sea, cuando tú hagas eso, se supone que la resistencia del resto de las ciudades del país no va a aguantar, porque ya no va a tener la cabeza. Pues si le cortas la cabeza a la serpiente, que Ucrania, pues con su veneno y sus mentiras, entonces ya, pues, o sea, ya no funciona. Ese era el plan original, pues, o sea, que no, esto va a ser tan fácil que, bueno, ya cuando los otros países se den cuenta, ya no van a poder hacer nada, pero ya yo estoy dentro y ya controlo todo. Obviamente que esto no funciona así, o sea, que era como que el tipo pensó que, bueno, que iba a ser tan fácil que no, yo no le voy a avisar de esto a ninguno de mis líderes del ejército ni nada. Sino que esto es una cosa que es lo más top secret del mundo, que hasta los soldados que invadieron al principio no sabían para dónde iban, sino que los tipos pensaran que era un ejercicio de entrenamiento. Y que en el camino les iban a decir, vamos para Kiev. Y que, ok. O sea, para que fuera lo más secreto del mundo y nadie se enterara. Que bueno, que sí funcionaba porque, los únicos que sabían eran los gringos y nadie le creía a los gringos porque la gente es estúpida. Pero eso, que le pasó lo mismo que trató de hacer Kennedy cuando invadió Cuba, que eso fue en 1961, que el tipo, bueno, pensó que solamente con unos cubanos exiliados ahí, que eran como 1.200 con la ayuda de la CIA, eso era lo suficiente para tomar todo el control de Cuba. Y la idea era que no, pero no uses ni un solo soldado de los Estados Unidos de tal forma que nadie se dé cuenta. Como a los 5 minutos todo el mundo se dio cuenta que eran los Estados Unidos porque nadie más iba a lanzarse una invasión así que sí con aviones, barcos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso fue como que un tema de la arrogancia que tuvo Putin, que eso que yo creo que si el tipo desde el primer segundo pensaba que el ejército de Ucrania si era más o menos fuerte y el tipo le lanzaba todo su ejército real de una, o sea, yo creo que sí hubiera funcionado el plan. Porque los estaba agarrando casi completamente de sorpresa y los tipos, bueno, como vimos en el documental, no tenían mucha capacidad para defenderse. Solo ha funcionado la defensa hasta el día de hoy porque le han dado casi toda la plata del mundo y porque el tipo eso en el momento más importante, que es el principio, no lanzó a todo el mundo, sino que fue que no, bueno, vamos a entrar con casi nada para que sea como que, bueno, que eso fue lo que él hizo en Crimea y sí les funcionó. Pero eso, Eric, en un tiempo en donde el ejército de Ucrania, bueno, verán que sí, no sé, el ejército más chimbo de toda Europa. Entonces, cuando el tipo entró a Crimea, dicen que literalmente esa invasión fue sin oposición. Los tipos un día cruzaron la frontera, tomaron el control de toda la zona y ya, pues, o sea, casi que sin disparar un tiro. Bueno, es que yo recuerdo muy bien esa época porque todo lo que la gente estaba diciendo, grandes opinadores, grandes figuras mediáticas, lo que decían y que, ay, coño, qué lástima. Ucrania, esos no van a durar nada, o sea, ni una semana. Sí. Esta va a ser la guerra más corta. O sea, todo el mundo asumía que, bueno, Ucrania ya... Ya estaban listos, pues. Sí, o sea, estaba perdida. Y fue sorprendente ver, bueno, o sea, el tipo Zelensky, cómo asumió ese liderazgo y se metió así, no, estamos en guerra y tal. Y claro, ¿qué pasa, no? O sea, en ese momento todos estaban como, coño, qué arrecho es este tipo Zelensky. Este tipo es un alfa y hacían memes y bromas. Y además empezaron como que no, o sea, a salir puros tipos de Ucrania y que no, o sea, yo me quedo aquí y estamos aquí aprendiendo un pocotón de tácticas y bromas porque vamos a luchar. Y claro, han pasado los años, la maquinaria de propaganda rusa sumada al desgaste de la guerra y el desgaste de que, bueno, ¿qué pasa cuando una guerra se queda estancada en ese conflicto que no, ¿sabes? No parece haber un bando ganador? El que está más debilitado, que en este momento es Ucrania, la gente empieza ya a lanzarle mierda, pues, o sea, ya ahorita, que me sorprende, pues, o sea, hay unas posiciones raras en Estados Unidos de gente que es de derecha y al mismo tiempo no quiere como que ningún conflicto militar. Entonces, bueno, o sea, por ironías de la vida se termina poniendo del lado del agresor. Un poco como es el caso de Tucker Carlson, que bueno, si bien hizo esa entrevista, o sea, que no está mal en sí entrevistar a un tipo como Putin. Después yo veo un video del carajo en Rusia hablando bien, pues como, mira, todo es mucho más barato que en Estados Unidos, aquí no hay toda la inflación que tenemos, o sea, mira, Putin es un tipo serio, tal. Entonces yo dije, bueno, maldito, Sí, no, o sea, entiendo qué le sirve eso, o sea, ¿por qué hace eso? Sí, y yo me acuerdo que en esa época se hablaba, en el 2022, no, las sanciones, que los bichos no pueden ver Pornhub.
y no pueden ver esto y lo otro, que por alguna Todas razón las rara, empresas sí. occidentales se fueron de Rusia. Sí, Y yo vi unos blogs dentro de Rusia que lo que hicieron los rusos fue que, bueno, ya no es McDonald's, sino es que Russo Donald's. Entonces, Sí. bueno, que los tipos hicieron su propia franquicia. Y las personas dicen que cuando vas no es tan bueno como McDonald's, sino es así como que una cosa ahí, bueno, que la improvisaron para que siguiera funcionando. Pero es, los rusos se arreglaron. Los tipos dijeron, nosotros hacemos Sí, nuestras bueno. propias cosas, vamos a seguir resistiendo. Existen todas esas cosas, o sea, ahí en el ambiente, ¿no? Todas esas narrativas, todas estas historias que te hablan de Rusia. Algunas personas dicen, no, qué horrible cómo lo sancionaron. Y ay, mira cómo quieren ir contra Putin, todo el occidente débil, el occidente no sé de qué. Y bueno, todo eso existe, ¿no? O sea, todo eso está por ahí hasta que uno llega y ve un poco la realidad de la guerra, ¿no? Cuando tú ves un documental como este, que cumple, como dijimos, una función muy importante, porque ahorita tenemos esa facilidad de documentar todo con nuestros teléfonos, ¿no? Pero, ¿qué pasa, no? A lo largo de la historia, o sea, cualquiera podía escribir también. Una imagen vale más que 1000 palabras, pero bueno, cualquiera podía documentar. El tema no es que cualquiera pueda documentar, sino que, coño, cuando tú lo haces de tal manera en la que simplemente, o sea, tú dices, bueno, esto, ¿cómo tú podrías falsear esto? ¿Cómo esto podría ser propaganda? O sea, porque ese es otro tema. Sí se puede, Pablo. Tú no sabes que ahora se pueden hacer videos con inteligencias artificiales que lo falsifican todo. Claro, en el futuro, imagínate, va a ser muchísimo más difícil poder tener un argumento en contra de todas estas propagandas, en contra de todo esto que ya de por sí lo hace todo difícil. Pero teniendo este documental, el mismo documentalista lo dijo en una entrevista que estaba leyendo de él. Él dice como, mira, yo soy ucraniano. Yo tuve que sacar a mi familia de Ucrania y casi muero, etcétera. Pero yo, a través de mi documental, no quise dar como una opinión muy fuerte así sobre Rusia o decirte propiamente, no, es que Putin hizo esto por esto y esto, o yo en esta entrevista no te voy a decir mi opinión porque, bueno, yo me considero periodista y, bueno, nada, o sea, mi trabajo es estar ahí grabando y mostrándote lo que estaba pasando y listo. ¿No? Y cuando Ya tú tú lo sacas tus ves, conclusiones. habla por sí solo. Exacto, Y sí. que bueno, o sea, estos tipos le están lanzando un montón de misiles a la parte de Mariupol que son puras residencias. sí. Entonces, bueno, ¿por qué haces eso? Para destruir el país, pues, o sea, como que tú odias a las personas que viven ahí porque no forman parte de tu país y los tipos también te odian a ti por ser ruso, pues, o sea, los tipos no quieren que tú entres y el tipo eso era lo que le estaba preguntando a varias de estas personas, pues, o sea, que están tratando de sobrevivir ahí y todas le dicen y que, bueno, yo no quiero ser parte de la mierda de Rusia, o sea, yo quiero que estos tipos se vayan de aquí. Entonces, o sea, es como que es bien raro ver en el documental que así es como empieza, que es un tanque que está subiendo su cañón para dispararle a un edificio cualquiera. O sea, no es una base militar, o sea, no hay nada importante, no hay ningún objetivo militar que tú estás tratando de destruir ahí, sino que tú lo estás haciendo simplemente para aterrorizar a todas las personas, pues, que viven en la ciudad. Entonces eso, que tú entraste con esa invasión, pero con fines para aterrorizar a todos, porque tú quieres eso, como que tomar el control, pero que la gente te tenga miedo. O sea, que las personas digan y que, ok, ajá, Mariupol va a ser de Rusia, pero ya para que dejen de destrozar todo sin razón, pues, o sea, para que deje de ser una ruina. Sí, porque el documental empieza con... Él está narrando, él narra todo el documental. Y sí, o sea, son los 20 días que pasó en Mariupol y consecuentemente los 20 días donde destruyeron toda la ciudad. Y es un poco surreal ver una cosa así porque, bueno, como estamos en el siglo XXI, etcétera, uno no está como muy consciente de lo que es la guerra. O sea, uno ha visto esos videos por ahí, ha visto todas estas cosas, pero uno no es que, ay, sí, la guerra puede estar a la vuelta de la esquina. Entonces, claro, ver una ciudad como esa, o sea, que es una ciudad moderna, yo diría que hasta más moderna que la mía. O sea, que se veía que era un sitio así Yo creo que desarrollado. sí. O sea, Se un ve país- bien, pues, o sea, se ve como una ciudad que está bien construida, o sea, Sí. no se ve como un tugurio feo. Bueno, Exacto. ahora sí, Sí, pero bueno. al principio no. O sea, un país desarrollado que con cierta libertad, o sea, cierta prosperidad. Un todo. títere de los Estados Unidos, pues, pero... Sí, bueno, que se ponen con eso. Y que bueno, ¿qué prefieres? ¿Ser títere de los Estados Unidos o ser invadido por el perro este? Sí, ver como una ciudad así la están destruyendo, pero, o sea, cosas que uno... O sea, es muy loco porque el documental empieza, él te narra, o sea, él está diciendo estar en un hospital. Y vemos como que estos tanques que están así, pues, moviéndose por la ciudad, apuntando y disparando en las zonas residenciales y le apuntan al hospital donde están los carajos y los tipos salen corriendo como, vámonos, vámonos, vámonos.
Y empieza el documental, ¿no? Y es muy loco porque al principio el documental te va mostrando la realidad de la gente que estaba en ese momento al inicio de la guerra, ¿no? O sea, puedes entrevistar a las personas, gente que está muy aterrada porque le han bombardeado la casa, pero son como cosas que uno dice, coño, o sea, todavía hay cierta normalidad como en catástrofe. O sea, como que tú dices, coño, aquí está pasando algo raro, esa incertidumbre, ay, mi hijo no ha vuelto del trabajo y te están diciendo que empezó la guerra. Tú ves eso, ¿no? Y uno dice, coño, o sea, qué locura, o sea, qué horrible. Pero, oye, uno se ha desensibilizado mucho por las redes sociales, por todo, etcétera. Pero, oye, es un documental muy fuerte, o sea, un documental muy crudo, porque a medida que va avanzando, coño, o sea, es como lo de Common Sea. O sea, tú terminas viendo unas imágenes que tú dices, mierda, o sea, este no es el mismo lugar que era hace una semana. O sea, el tipo te muestra como que, ay, sí, la gente que está en su casa, sí, con miedo. El tipo que hizo este documental es un enfermo. Yo no quería ver eso. Y que, bueno, te muestra, no sé, como 3 niños muertos. Pero bueno, te lo medio censura, pero está el niño muerto ahí. No, y te muestran el proceso de cómo se muere. Toda la reacción, bueno, de los padres, sí, o de los hermanos, o de todos los familiares están viviendo todo ese proceso, pero que lo más loco, eso yo creo que la razón por la que es como que tan impactante cuando lo estás viendo es porque los tipos no se esperaban la invasión. O sea, que no fue como que dio tiempo eso, como que tú sabes que va a comenzar la guerra en 20 días, entonces tú evacúas a todas las personas rápido para que cuando entren estos malditos con sus tanques y con todas sus cosas no queden los civiles en el medio del conflicto. Pero como estos putos entraron ahí, pues, o sea, con el elemento sorpresa, bueno, que así es como funciona la guerra, ¿no? Los tipos no tenían planificado esto. Entonces, cuando tú comienzas a ver el documental, tú te das cuenta que estos tipos pasaron de tener una normalidad completa. Pues, o sea, estabas así medio cerca de la frontera con Rusia, pero como estábamos diciendo que en esos tiempos nadie estaba esperando que los tipos sí, o sea, que tenían el valor para lanzarse con una cosa como que tan sin sentido. Y tú ves como eso, como las personas en el documental están simplemente corriendo de un lado a otro porque tú estabas en tu casa y un misil le pegó a tu edificio. Sí. Que no tiene sentido porque, no sé cuál es el punto más allá de aterrorizar a toda la población y de matar al número más grande de personas para que todo el mundo te tenga miedo y para que sufran, pues, que hacer exactamente eso. Que, o sea, que eso es lo que tú ves por todo el documental. Por eso a mí lo que me hizo pensar fue en Come and See, en esa película, bueno, que si no la has visto, no sé cuánto tiempo llevas siguiendo este podcast porque hemos conversado sobre esa película un montón de veces y hay un post de Instagram y un montón de cosas. Esa película está en YouTube y es sobre la invasión, bueno, qué loco, ¿no? Este documental es una invasión a unos nazis y en Come and See es una invasión de los nazis a Rusia, o sea, es casi como que el otro lado de la moneda. Y en ese Come and See es la perspectiva de un niño cuando invaden Bielorrusia los nazis, ¿no? Y en ese maldito niño es que es el tipo, bueno, con la peor suerte del mundo porque él está como que sí, voy para la guerra y él tiene, no sé, como 13 años. Y el muchachito, bueno, en el ir para la guerra, literalmente, bueno, le matan a todos los que él conocía. Es como que él... Envejece como 80 años de, bueno... O sea, el muchachito ve un genocidio frente a él. Pues, o sea, que llegan a un pueblo y matan a todas las personas frente a él y, bueno, y se burlan y violan a una niña. O sea, unas cosas así que es como que el infierno. Pero claro, es una película basada en hechos reales. Pero como este es un documental, y bueno, eso es así como que en esa misma zona del mundo, pues no es en Bielorrusia, pero está muy cerca. Entonces sí se siente mucho como que esa parte de que todas estas personas están ahí encerradas porque, bueno, el tipo pues que hizo el documental, el tipo está loco. Yo no sé quién tiene, pues, o sea, como que los testículos así para hacer y que no, bueno, están rodeando la ciudad y todo el mundo se está yendo. O sea... Tú te puedes quedar, pero eso que el tipo dice como por el día 14 y que bueno, solo queda un camino fuera de la ciudad. Otros periodistas ya se fueron, pero yo, bueno, como se llama 20 días en Mariupol, se supone que no se va todavía. Y Sí. yo estaba diciendo, ay, si no te vas, ¿qué va a pasar? Y lo que pasa es que el tipo, bueno, o sea, tiene que ser los soldados rusos al frente, pues, o sea, tiene un tanque al frente. Sí, no. Entonces, este tipo, o sea, como que lo que él o sea, para mí, pues, o sea, el valor de las cosas que tú estás viendo, pues, en el documental, es que eso, pues, o sea, cuando tú lo ves, ya es como que no hace falta que argumentes así como, no, pero ¿quién es el culpable de esta invasión geopolítica? Porque este tipo, claro, tiene como un objetivo para que su país tenga este territorio. O sea, como que esos términos así súper fríos en los que se suele conversar esto.
ya no tiene mucho sentido cuando tú ves, pues, o sea, qué es lo que está pasando en el campo de batalla y no ves lo que tiene que pasar en una guerra, que es, bueno, soldados contra soldados, sino que ves eso, pues, o sea, los tipos le mandan un misil a una maternidad. O sea, y Sí. se ve que los tipos, bueno, ajá, no importa si tú lo hiciste sin querer o con querer, porque si tú disparas a discreción a una ciudad, tú sabes que, bueno, que ahí le puede caer una casa, un hospital. Entonces, No, bueno, o sea, cuenta como si tú lo hiciste a propósito igual. y como te muestran ahí que, o sea, porque es muy fuerte, el doctor en una de las partes dice, no, graba todo lo que está pasando para que el pueblo se entere, ¿no? Para que la gente se entere de qué está ocurriendo acá. Evidentemente porque tú te imaginas que, coño, si en el lugar donde tú vives, o sea, y es un lugar donde hay cierta prosperidad, cierta libertad, o sea, a veces uno tiene como esos prejuicios donde uno, ay, no, esos países en guerra, y uno por todos estos años, ¿no? Que han pasado, uno se imagina lugares muy pobres o un lugar lejano, con otra cultura. Pero al ver algo muy similar y ver que coño, o sea, te llega gente todo el tiempo, niños, gente inocente así, masacrada. Evidentemente que uno piensa, bueno, ¿será que los demás no se han enterado de lo que está pasando aquí? Y cómo o sea, cómo la comunidad internacional, ¿no? Que uno piensa que existe este orden así global, bueno, sí existe, ¿no? Entre comillas, pero basta con que un país ¡Qué decida idiota! invadir a otro para que ya tú digas, mierda, o sea, estoy a la buena de Dios. No es que ese término comunidad internacional es parte del problema. Porque cuando alguien dice comunidad, ¿a qué te refieres? Una comunidad es un grupo de personas Comunidad que galáctica. tienen los mismos intereses. O sea, las personas jalan para el mismo lado. Una comunidad, por ejemplo, son los vecinos de este edificio. A todos nos conviene que el edificio no se queme. Entonces, si está en riesgo de que se queme, todas las personas trabajarán juntas naturalmente para que no se queme, ¿no? O Tú mismo lo sea, has dicho, Juanqui. A todos los países les interesa que este mundo no se queme. claro. Pero cuando tú dices comunidad internacional, no tiene sentido porque cada componente de esa supuesta comunidad internacional jala para su propio lado. O sea, no hay ningún país en este mundo que se diga que no, es que yo desinteresadamente voy a salvar este país. No existe. O sea, incluso los gringos, el senador Lindsey Graham dijo cuando estaba comenzando este conflicto, y no, bueno, este conflicto va a durar porque estamos, bueno, jodiendo la capacidad militar de los rusos sin hacer nada, o sea, sin poner tropas ahí. Entonces vamos a darle toda la plata del mundo a Ucrania para que puedan seguir peleando. Y bueno, y que los rusos se están matando porque, bueno, todo lo que ha pasado desde entonces demuestra que el Sí. ejército ruso es una mierda. Sí. Pero eso que es raro cuando siempre se usa ese término que comunidad internacional. Y bueno, no puede existir una comunidad internacional como tampoco puede existir una comunidad gay o la comunidad de los negros o la comunidad de tal, porque se supone que una comunidad solo, eso puede, o sea, solo tiene sentido que tú uses ese término si es que, bueno, tu familia, tus vecinos, o sea, tiene que ser un grupo muy reducido para que tú compartas los intereses así. Máximo puede ser, bueno, eso en un nivel muy superficial, tu nación. Tú quieres que tu nación, no sé, esté segura, entonces puedes colaborar con las otras personas que son tus connacionales. Pero cuando se dice comunidad internacional, bueno, es el término con menos sentido de toda la historia, porque en esa comunidad internacional de mierda existen un montón de países de porquería, así, casi todos en África, todos los negros. En el Medio Oriente, que sí, Sí, hablando de prejuicios. Irán y todos esos tipos que, bueno, casi que felicitaron a Putin cuando comenzó la cosa, que sí, China y tal, y no, bueno, está pasando una situación que, bueno, les pedimos a todos que no se maten, o sea, que sí fue lo que dijo China. Los de Corea del Norte están mandando eso, ayudando a los rusos que sí con munición y tal, o sea, no Sí, existe y comunidad los internacional. Bielorrusia, yo me acuerdo de todos estos países cercanos a Putin que no, vamos a mandar Ah, sí. tropas y vamos a ayudar. No, y que bueno, también puede seguir invadiendo el país, pero desde nuestro país, pues, o sea, Sí. usa nuestra frontera. Entonces no existe la comunidad internacional porque, bueno, o sea, cada país jala para su propio lado y eso no es una comunidad, eso es, bueno, es un caos. Cuando tú ves eso así, tú dices y que coño, ajá, o sea, el orden establecido que uno tiene en su cabeza cuando llega una circunstancia así es una cosa muy surreal, ¿no? Ya uno entiende por qué el surrealismo fue uno de los grandes movimientos artísticos después de la Segunda Guerra Mundial. Porque tú, bueno, mentira, después de la Primera Guerra Mundial, o sea, después de estos grandes conflictos internacionales que dejaron a toda una sociedad como súper traumada, a toda una generación, tú entiendes por qué, o sea, todo esto tiene un auge porque tú dices como que, bueno, ajá, o sea, cómo esto es posible, o sea, como que pierde sentido todo lo que tú tenías. Entonces, ves esos casos que el tipo documenta de, por ejemplo, unos chamos, pues, unos adolescentes de 16 años,
que no, estaban jugando fútbol y bueno, le explotaba una bomba ahí en el campo y este quedó sin piernas, este ya se murió y tú estás ahí en el hospital viendo al papá despedir a su hijo, o sea, así como nada, o sea, como si nada, sin ningún tipo de acto dramático, sin ningún filtro, nada, o sea, es lo que es. Y oye, también el documental tiene este otro aspecto que te muestran las partes que eran reportadas en las noticias, o sea, que es el mismo video. Y después cuando uno ya lo vio, uno sabe, coño, qué distinto, ¿no? O sea, el poder que tiene el documental, que él en la entrevista esa que leí de él, él lo comenta, él dice como, mira, yo entré grabando para bromas de noticias. Y yo nunca me imaginé que, ay, sí, voy a ir a Moropol a documentar el fin. O sea, el tipo es ucraniano. Y ganó un Oscar. El tipo, bueno... Eso es lo que querías, ¿no? El tipo es ucraniano, el tipo está ahí, o sea, su familia, todo. Y él dice que lo que los periodistas, o sea, de otros medios y tal, estaban, era como, no, vámonos a Kiev, porque allá es donde va a ser el campo de batalla y tal. La gente no sabía qué es lo que estaba pasando. Y el tipo decidió quedarse en Mariupol porque esa es la ciudad natal de uno de sus amigos, pues el que es fotógrafo, el que también sale en el documental. O sea, básicamente el tipo creció ahí cerca, pues. Entonces dijeron, bueno, vamos a quedarnos acá a ver qué pasa, vamos a documentar. Y terminaron siendo los únicos periodistas ahí que, sin duda alguna, bueno, o sea, este tipo, lastimosamente, como él dice, pues él no quisiera haber ganado un Oscar por grabar algo así. Pero sin duda son personas que se merecen todo tipo de reconocimiento porque es un milagro que el tipo esté vivo. O sea, es un milagro que estemos viendo estas imágenes. Porque el tipo cuenta, o sea, ya al final eran como 3 periodistas, como vemos en el documental, o sea, después de mostrar las imágenes más horrorosas, o sea, como tenían que meter a la gente así en una zanja, como volaron la maternidad y esta imagen de la mamá, bueno, o sea, que después murió ella y él dijo, y mostrarla así como eso, pues, con el vientre abierto prácticamente por una bomba y cosas completamente horribles y después el tipo muestra cómo tuvieron que huir, así en secreto, bueno. Resulta que el tercero de los que estaban ahí, que era un cineasta de Lituania, el tipo lo consiguieron los rusos y lo mataron. O sea, eso es lo que les iba a pasar a estos tipos, pues. Y yo, a raíz de eso, el tipo menciona a otro amigo de él, también fotógrafo, muy bueno, que el tipo igualito, pues. O sea, el tipo estaba ahí documentando la broma, lo consiguieron los rusos, lo torturaron y lo mataron. O sea, los matan con la cámara en la mano. Entonces te demuestra que eso, pues, o sea, que estemos viendo este documental, primero que nada es un milagro. O sea, que el tipo siga vivo, que el tipo haya capturado esas imágenes. Y esa es como una cosa bien interesante de las personas que deciden dedicar su vida a ser fotógrafos de guerra o a documentar cosas así. Porque básicamente ponen su vida en riesgo solamente porque ellos creen en la importancia de plasmar lo que está pasando y de que todo el mundo lo conozca, las consecuencias que eso puede tener, porque este fotógrafo que asesinaron, este fotógrafo de guerra, el tipo tenía, al principio, él dijo, mira, yo me volví fotógrafo de guerra porque quería ser famoso. Decía el tipo, le dijo un amigo. Y después el carajo, después de tantas cosas que vio, porque además la historia de Ucrania, bueno, ha estado llena, o sea, recientemente, pues la historia reciente ha tenido muchas cosas como eso de Crimea. Antes nosotros los conocíamos por lo que pasó el documental este de la guerra civil ucraniana en el 2014. No, yo creí que te estabas refiriendo al Holodomor. No, bueno. El evento en donde Stalin, bueno, ¿Eso ahí fue en es que Ucrania? empezó. Claro que fue en Ucrania, bro. No, imagínate, o sea, todo tipo de cosas que les han pasado y claro, incluso eso mismo del Holodomor, o sea, si no saben qué es, bueno, no busquen las imágenes en Google. Como que no, bro. Es súper cool, búscalo. Bueno, Están vendiendo que si unas cabezas humanas en un mercado. O sea, porque se estaban comiendo a los niños, a todos, porque no tenían comida. eso mismo fue una cosa que estaba siendo encubrido, o sea, nosotros sabemos que eso pasó porque hubo un fotógrafo, o sea, un periodista que se arriesgó, o sea, y se llegó para allá y documentó todo. Y como hay tantas anécdotas de lugares así, zonas en conflicto, regímenes autoritarios donde, por ejemplo, esa imagen tan poderosa, la del hombre tanque en China de todo esto, bueno, el tipo que tomó la foto, aunque también creo que había unos videos en las noticias, no sé, pero los tipos que documentaron eso básicamente contaron que ellos tuvieron que meter el filme y las cosas en el tanque de una poseta, pues no sé cómo se dice eso. Un inodoro. De un inodoro. Tuvieron que meter el rollo ahí y se fueron para el coño porque llegaron los guardias, todo el mundo, tiraron las cámaras, o sea, Los y se fueron malditos corriendo. chinos.
Y después los tipos se volvieron y lo sacaron y por milagro seguía ahí. Yo prefiero el mundo como era antes. Heródoto, Tucídides. Que bueno, que una cosa pasaba, una guerra, y como 100 años después un tipo se interesaba por eso y comenzaba a preguntar y escribía toda la historia de la guerra sin saber casi nada. Sino que bueno, como que el tipo se imaginaba las cosas que no sabía y te contaba toda la historia. No, es que en esta guerra del Peloponeso este tipo le dijo y en este discurso y tal. ¿Y cómo sabes tú que él dijo eso en ese discurso? Bueno, Me acuerdo. no sé si dijo eso. Yo lo que sé es que el tipo pensaba esto y me imagino que, bueno, esa es la buena historia. Porque eso te da tiempo de reflexionar. No se lo muestras al mundo así irresponsablemente como hace este periodista, entre comillas. Que, no, esto pasó. No, es que tú tienes que dejar eso reposar por unos 20, 30 años y luego es que tú dices, y lo escribes. Así es como yo prefiero que sea el mundo. No, y yo pienso que fuera. el mejor momento de este documental, el que más me llamó la atención que es esto, bro, es que casi al final el tipo ve un viejo que está arrastrando un carrito ahí. Y entonces le dice que ¿para dónde vas? Y el tipo le dice, no, voy a vivir en otra ciudad, bueno, con el resto de mi familia. Y él y que, pero ¿qué pasó? ¿Por qué te vas? Y que no, bueno, resulta que mi casa ya no existe. Y, ¿qué? No, sí, bueno, yo fui para mi casa y ya no estaba. Supongo que alguien le lanzó un misil, eso pues una bomba de esta. Y cuando llegué para mi casa, bueno, recogí las cosas que quedaron sanas, las metí en este carrito y estoy yo solo, pues un viejo que tendrá, no sé, 70 años. Y me voy, bueno, llevo caminando 4 horas. Creo que la ciudad para la que tengo que ir es la dirección para allá. Y bueno, chao. Eso se despide pues del documentalista. Y el tipo sigue caminando para una calle, pero eso, que tú ves que todo alrededor de este tipo está destruido. Y escuchas los tiros de fondo y tal. O sea, es como que una situación y bueno, tú te imaginas en esa situación y piensas así, que bueno, ¿qué harías tú si, bueno, literalmente tu casa ya no existe? Ni siquiera fue que tú la viste, que la destrozaron y tal, o que tú estabas dentro y tal. O sea, tú llegaste para tu casa, bueno, como muestran más temprano en el documental que le había pasado eso, como que a otra señora que llegó para su casa y bueno, mi casa estaba aquí y ya no está, supongo que le cayó un misil. Entonces, bueno, ese sentimiento de que lo perdiste todo y que es raro que eso quede en cámara, o sea, porque normalmente tú ves eso en una película porque esas cosas casi nunca pasan, porque bueno, no sé bajo qué contexto que no sea vas a perder toda tu casa, bueno, que sí en Fight Club, sí que bueno, que se te explotó todo tu apartamento, bueno, le ha pasado a personas, pero no es muy común. Y tú ves a una serie de personas en este documental que les pasó exactamente eso, y eso como que te hace sentir, bueno, cualquier persona que haya experimentado todas esas cosas, no vas a tener un trauma, bueno, por el resto de tu vida. Pues a ti no se te olvida que, bueno, no sé ni cómo se debe sentir. No, tú perdiste tu casa. Y no es que, bueno, no sé, te mudaste o te la quitaron porque la perdiste, no sé, porque no pudiste pagar el préstamo y tal. Y que no, o sea, todas tus cosas ya no están. Tienes que irte para comenzar literalmente de cero en otro lado porque hay un ejército extranjero que está invadiendo la ciudad en la que tú has vivido toda tu vida. O sea, ese sentimiento era mucho más común, bueno, en el pasado, y es muy raro ver, eso pareciera así como que un viaje en el tiempo. Ver estas personas así que, no, bueno, sí, ellos perdieron la ciudad y se tuvieron que ir todos, y en el proceso, bueno, te mataron a tu hijo, a tu papá, a quien sea, y tú te fuiste a otra ciudad sin nada, y bueno, en fin, o sea, es como que no es una historia de Hollywood, eso pues que al final, y no, entonces tú en el futuro vas a ser el famoso pianista, no, bueno, no sé ni qué vas a hacer porque, o sea, como que tu vida fue completamente destrozada. No, y bueno, mi escena favorita del documental fue cuando los tipos siguen a las víctimas de ese ataque a la maternidad, que eso fue, bueno, o sea, una locura. Si empatizamos, o sea, y nos ponemos en la posición, o sea, tú imagínate eso, o sea, está dando a luz tu esposa, o no sé, o sea, tener un hijo. Tomante, sí, tu esposa no. Tener un hijo es como una de las cosas así en la vida que, wow, qué locura, o sea, de los momentos más estresantes en mi vida y tal. Y estás en todo ese peo, o sea, como madre, como padre, o sea, están en eso. Y una bomba cae encima de ustedes y listo, o sea, ahí quién sabe cuántas personas murieron, o sea, eso, o sea, una de las cosas más horribles, ¿no? Que yo he visto así. Y bueno, los tipos siguen como que a todas estas personas viendo a ver qué fue lo que pasó. Se volvió muy famosa esta imagen que lograron sacar de la tipa que se estaban llevando así embarazada, que tenía, bueno, horrible. O sea, tenía que ser el vientre casi que desprendido. Y cuando los tipos llegan, dicen como que no, o sea,
el niño murió, la tipa también, o sea, como que no lo logró. Y logran documentar como una de las madres que sobrevivió al ataque está dando a luz. Y oye, ese momento fue tan fuerte, o sea, yo sentí como demasiadas emociones porque Eric, bueno, coño, o sea, imagínate la esperanza, el miedo, o sea, todas las sensaciones posibles que deben estar ahí. Y los médicos como se esforzaban, que ni siquiera es que ellos y que no, esto aquí ni siquiera es que había un área de esto, pues. De maternidad. De maternidad, sino que era una broma de ginecología. O sea, nosotros aquí, bueno. Estamos improvisando, pero a lo loco para salvar a estas personas, pues. Y como los tipos se esfuerzan y hacen todo y sale el bebé y uno, coño, salió muerto. O sea, como en la escena esta de Roma. O sea, uno que coño, sí. tal. Y no, los tipos están ahí y logran salvar al bebé. O sea, para mí, yo sentí como una emoción muy fuerte en ese momento que contrastó muchísimo con el resto de, o sea, con lo que pasó después. Porque tú ves como que, coño, esa gran promesa, o sea, al menos esos momentos que siempre ocurren y que, bueno, al menos nació el bebé, o sea, al menos lograron salvar una vida y casi inmediatamente suena una bomba. Y tú dices, mierda, o sea, y después cuando el tipo huye, o sea, que el tipo logró salir y todo este cuento, ¿no? El tipo dice, bueno, todas las personas, o sea, yo pienso en todas las personas que dejamos atrás. Y en todos, o sea, los tipos tomaron ese hospital. No, Y tomaron toda la ciudad. sí, o sea, y después Todos te los que muestran, se quedaron en esa condenada ciudad, no sé ni qué estarán haciendo ahorita sí, porque, o sea, te muestran ¿qué las clase tomas, de vida es esa, bro? te muestran las tomas así del dron y está todo destruido, o sea, todo quemado. Y te dicen, bueno, quizá, o sea, se estima que entre 25,000 personas murieron, ¿no? Y es una locura porque, o sea, después de uno haber visto todo eso, o sea, de haber como estado ahí, pues, o sea, a través del documental, ver esa cosa, o sea, ¿qué habrá pasado con ese bebé? Por ejemplo, ¿sabes? Uno dice, bueno, ¿qué coño? O sea, ¿qué habrá pasado con ese doctor que comentó después de saber Se los pasaron a incluso, todos por la espada. bueno, por eso, o sea, uno dice, o los mataron o sobrevivieron, o qué pasó, por lo menos como cuentan ahí que yo he visto, no he investigado tanto al respecto, porque yo vi algunas cosas que si el grupo Wagner, que son que si esos paramilitares de mierda que fueron allá, bueno, a hacer lo que les diera la gana. Pero yo vi que supuestamente los carajos se llevaron un pocotón de niños a Rusia. Ah, sí. O sea, niños, broma, tal, para utilizarlos para allá, darlos en adopción, hacer lo que No, les es diera la gana. que otra de las cosas que decía Peter Sagan de por qué están haciendo esto es porque a muchos países se le están terminando las personas jóvenes. Entonces, si tú te anexas Ucrania y te llevas a todos los niños para Rusia y les dices, bueno, después los crías como rusos, ahora ellos forman parte de tu población. O sea, es así como que para hacer un secuestro masivo de todas las personas útiles, pues, o sea, para tu país. Y eso, bueno, si eso no es un crimen de guerra, no sé qué es, pues, de que no, yo me llevo a todos los niños porque ahora van a ser parte de mi población y me imagino que a los padres, bueno, no sé, los matan, pues, o sea, porque no creo que tú te dejes quitar a tu hijo así sin pelear. Sí, o sea, son cosas terribles, o sea, de las peores cosas, ¿no? De la humanidad. Y que al mismo tiempo, al estar viéndolo en un documental, yo creo que es algo que, coño, todo el mundo debería, o sea, hacer, o si eres, bueno, muy sensible, coño, al menos promover, o sea, que esto se conozca, lo que está pasando y todo eso, porque la gente siempre habla como que no, esa gente ridícula que andaba ahí poniendo la bandera de Ucrania y anda preocupado de cosas que no le competen, que no tienen nada que ver con él. Slava Ucrania. Bueno, coño, o sea, ¿cómo uno puede ser tan indiferente al sufrimiento humano y sobre todo en un caso tan claro como este? O sea, que uno, o sea, no sé, el conflicto este de Palestina, de Israel y Palestina, la gente puede tener distintas posiciones y que mira lo que pasó el 7 de octubre. No, pero es que mira los videos de lo que está pasando en Gaza. Toda esa paja. O sea, la gente puede tener sus posiciones ahí, ¿no? Y aún así, coño, o sea, yo tengo mis reservas. Pero en un caso como este, es como que, pero ¿qué coño hizo Ucrania? O sea, que, claro, es que no, los videos de los ucranianos, lo que le han hecho a los rusos, no tienes un coño. O sea, es como que, marico, Que eso es ¿cómo la puedes, cuestión. o sea, justificar algo Cuando así? se trata de estos casos, bueno, casi en todos los casos, yo no discuto de ideologías con nadie. Yo sé que tengo la razón. Y yo sé que eso, que cuando, Dogmático. por ejemplo, hay una guerra, ¿verdad? Y simplemente, bueno, ya esto no es cosa de discusión. Tú cuando comienzas una guerra, cuando tú invades un país, lo que estás diciendo es yo no voy a hablar con nadie. O sea, a mí me sabe a mierda todo lo que tú pienses.
yo voy a matar a todas las personas que tenga que matar para conseguir lo que yo quiero. Por eso es que cuando empieza una guerra, toda la situación se simplifica. Antes era, o sea, antes de la guerra tú quizá podías discutir y que cuál es la estrategia que tú tienes para lidiar con Rusia, porque si Putin hace esto, este movimiento estratégico, entonces tú no deberías poner a otro país de la OTAN en la frontera con Rusia, porque quizá los rusos, bueno, esa es la conversación que tiene sentido tener previo al conflicto armado. Pero muchos estúpidos la estaban teniendo durante, o sea, como todo este tiempo, pues la invasión y todo, y que no, es que los rusos lo están haciendo, o sea, como que tratando de justificar toda la cuestión. Y cuando tú ves este documental, es que, bueno, ¿qué estás tratando de justificar tú? O sea, ¿qué pedazo de tierra vale que tú digas y que no, bueno, yo voy a matar a toda la población civil? O sea, que no es que los tipos están en fuego cruzado, sino yo estoy entrando a tu ciudad y estoy disparando con mis tanques a los edificios residenciales aleatoriamente para que tú, bueno, eso, te mueras del miedo y te mueras también literalmente. Pero eso, que el punto es que, bueno, ya cuando tú comenzaste la guerra, ¿verdad? ¿Qué vas a discutir? Que eso es lo que hay una frase famosa que pasó en el, bueno, del imperio, no, de la República Romana, ¿verdad? Que estaba existiendo ahí, pues, o sea, como una rebelión durante una votación, ¿no? Y llegaron unos tipos con sus espadas, eso pues, o sea, como que para detener el proceso, pues estaban en contra y no iban a dejar que escogieran a cierta persona de líder de la República de Roma, ¿no? Y uno de los tipos se le acerca al grupo y que, ¿qué están haciendo? Ustedes no saben que esto no se puede porque el protocolo dice que tal y tal. Y el tipo le dice, mira, no le hables de leyes a personas que tienen espadas. Y eso yo creo que aplica así, pues, o sea, y que bueno, ya cuando tú estás bombardeando una ciudad, ¿verdad? Ya yo no tengo nada que conversar contigo. O sea, ya la razón por la que tú tengas de eso, bueno, te felicito, no me importa. El punto es que a ti te tienen que detener porque eres un pedazo de mierda y todo lo que tengan que hacer para hacerlo, bueno, tienen que hacerlo. No sé dónde podría estar la discusión, ¿no? O sea, que eso yo creo que también aplica para lo de Gaza. Y que bueno, bro, si tú entras a un sitio y matas a un montón de gente, entre ellos niños, mujeres y tal y tal y tal, ok, o sea, tú eres libre de hacer lo que tú quieras, ¿no? O sea, para mí lo raro es cuando luego de que tú hiciste todo eso, te pones a justificarte y a decir que en realidad tú eres la verdadera víctima de la situación y que no, es que yo lo hice porque tú no sabías que yo tengo un deseo de que mi país eso pueda prosperar y tú no me dejas. Y bueno, a mí me dan igual ya tus razones. O sea, ya no es cuestión de qué es lo que tú pensaste cuando le estabas haciendo, porque tú, bueno, en el caso de lo de Gaza, el 7 de octubre mataste como a 1500 personas y te llevaste de rehenes, bueno, a unos cientos más. Sí, que... Entonces yo que voy a estar discutiendo con una persona así. Y si todavía los tienes de rehenes, aquí que bueno, no sé qué coño estás hablando. Y lo mismo pasa con Putin, o sea, ajá, conversa y entrevista a Putin si tú quieres, pero bueno, a mí no me interesa la razón de toda la cuestión, sino que hay que hacer todo lo posible para que, bueno, ya te detengan, o sea, que eso están haciendo que metieron a Suecia en la OTAN y le han puesto todas las sanciones del mundo a los rusos. O sea, están así tratando de castigarlos. Y esa debería ser la reacción. Pues y bueno, si tú intentaste algo así, ya a mí no me interesa. No, es que él lo hizo y tú no sabías que eso en realidad es tu culpa. Y bueno, esa parte ya no importa. Por eso es que yo creo que, bueno, que todo esto es culpa de Joe Biden. Porque todo el punto es que eso... Por eso es que yo no entiendo las personas que son y que isolacionistas, que siempre hay un grupo de esos en los Estados Unidos que con cualquier guerra dije, ¿por qué nuestros soldados tienen que ir a morir por un objetivo porque no tiene nada que ver con ellos? O sea, eso es una cosa extranjera, pues, o sea, a ellos solo les importa, ellos existen, pues, o sea, para defender nuestra nación. ¿Por qué nuestros muchachos de los Estados Unidos tienen que ir a pelear por una nación extranjera y tal? Y, bueno, idiota, explícame para qué tienes el ejército más poderoso de todo el mundo. Que la razón por la que ha existido tantos años de paz, si los comparas con el resto de la historia, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy, es que es la época más pacífica de toda la historia. Y la razón principal por la que pasa eso es porque tienes a un ejército que tiene una supremacía tan enorme sobre todos los demás ejércitos del mundo que nadie se atreve a hacer nada muy loco porque saben que lo pueden joder. O sea, así es como funciona. Y si tú eres el gringo, ¿verdad? Si eres el presidente de los Estados Unidos, tu responsabilidad es eso, actuar así, pues, y que mira, yo soy el que tiene el ejército más grande del mundo, tienes que actuar como un bully, pues. Así que mira, yo soy el más fuerte, tú no puedes hacer eso, tú no debes hacer aquello, yo te sanciono, yo te jodo a ti, o sea, tú literalmente eres la policía del mundo y así el mundo funciona mejor.
Porque la otra estupidez que dicen, bueno, sobre todo con la paja estúpida esa del BRICS, que es el mundo multipolar, el mundo en donde se comparte el poder entre China, Rusia y tal. Sí, weón, o sea, así era el mundo antes, idiota. El mundo de antes, de mierda, que habían guerras todo el tiempo y que eso, conflictos por cualquier estupidez en todas partes del mundo y todo era mucho más caótico y no podía existir un comercio común y corriente porque todo el mundo se estaba saboteando todo el tiempo. El mundo de antes, eso pues, antes del siglo XX, pues era multipolar porque existían varios imperios en competencia y todos se saboteaban para que el otro no lo superara. Ese mundo, nadie quiere vivir en esa mierda de mundo. Es mejor vivir en un mundo en donde el mejor país de todos los tiempos, los Estados Unidos, tiene sus intereses, ¿verdad? Digamos, los promueve y los proyecta por todo el mundo, ¿verdad? Si no te gusta, la pregunta ahí es, y bueno, ¿qué país preferirías tú que fuera el líder del mundo? Porque claramente los Estados Unidos es el líder del mundo. Venezuela. Si tú preferirías que China sea el líder del mundo, bueno, que si el país más mierda de la historia, bueno, que si experto en oprimir a toda su población, o los rusos, o los coreanos del norte, o sea, no sé quién quieres tú que sea el líder. Que ese es yo creo que la esencia, pues, o sea, de todo este problema es que, claro, es el complejo de inferioridad. Que comenzó, bueno, no comenzó, pues, o sea, pero el ejemplo claro de eso es el de Cuba. Que los cubanos, cuando tomaron el control de su islita de mierda, tenían dos opciones. Y que, bueno, o te alías con los Estados Unidos, que es lo que tiene más sentido, o como tienes un complejo de inferioridad que te impide aliarte, pues, con un tipo que obviamente es 10.000 trillones de veces más poderoso que tú, eso puede, o sea, que te da pena que tú seas una islita y no puedas competir con el imperio capitalista. Entonces tú, simplemente por ser contrario, arruinas todo tu país. Arruinas toda la economía de tu país de mierda, peleándote contra los Estados Unidos y haciéndote aliado de su principal enemigo, ¿verdad? Y ese complejo de inferioridad lo vemos en todos los países que odian a los Estados Unidos, en Rusia, en China, en los países árabes de mierda esto, ¿no? Porque si tú estudias esos países, pues, o sea, Irán, sitios así, ellos odian a los Estados Unidos, ¿verdad? Pero no porque los Estados Unidos le hicieron, no, los tipos que, son racistas. Odian a los Estados Unidos porque son el número uno. Tanto los chinos como los rusos como los iraníes, todos ellos piensan que ellos tienen que ser el número uno. Y si ellos no son el número uno, bueno, te odian con toda su fuerza y van a hacer todo lo posible para sabotearte en cualquier contexto. En el caso de los rusos, hacen lo de Ucrania porque los tipos dicen, bueno, en el mundo, eso pues, del futuro, yo tengo que ver cómo seguir siendo relevante e importante. Pues, o sea, yo no puedo ser un paisito de mierda más como, no sé, Canadá. O sea, Rusia no quiere ser un país irrelevante que a nadie le importa, que bueno, que segundón o tercerón, pues, o sea, que no tiene ninguna posición así importante. Sino que los tipos, bueno, como tienen ese complejo de inferioridad, están dispuestos a hacer todo, como China con Taiwán, para ser un país importante, pues, así que sea el líder mundial en algo. Entonces eso, esa cosa no es negociable porque tú nunca vas a convencer a ninguno de esos países de mierda que no, bueno, ok, deja de hacer esas cosas. O sea, simplemente acepta que no eres el número uno y bueno, no sé, concéntrate como que en tu política interna, pero no te metas en estos asuntos. Como eso es imposible, yo creo que eso puede, o sea, que la política de los Estados Unidos debería ser, y mira, ustedes son basura. Y yo a las basuras las trato así, pues, o sea, no, yo no te doy concesiones, yo, bueno, te amenazo, yo te jodo, o sea, que sí, eso, que lo chistoso de los chinos es que los tipos importan más o menos el 90% de las cosas que ellos necesitan para alimentar a su población. Si tú importas el 90% de esas cuestiones, significa que si a ti te hacen un bloqueo, ¿verdad? Tiene sentido que se muera el 90% de tu población. O sea, si yo bloqueo, ¿verdad? Eso, las carreteras marítimas que tú usas, pues, para que te llegue esa comida o el fertilizante o lo que sea a tu país, si yo lo bloqueo y tú estás importando el 90%, tú no eres una amenaza para nadie porque yo te puedo neutralizar mañana. O sea, si yo fuera el presidente de los Estados Unidos, yo tuviera eso en mente constantemente y que, mira, ustedes son unas maricas, ustedes dependen de mí. Si yo los quisiera joder algún día, los jodo feo y ustedes no pueden hacer nada. Así que vivan como unas maricas acobardadas en la esquina del cuarto. Y si se ponen con alguna rebeldía como lo de Ucrania o lo de Taiwán, se joden, pero horrible, que esa era la política de Trump. Por eso es que cuando venga Trump, él va a poner el orden de vuelta en el mundo. No, bueno,
Yo opino, o sea, sí, más o menos, o sea, lo mismo, pero yo creo que también es un tema complicado porque evidentemente que Estados Unidos tomó una política más conciliadora, más diplomática, etcétera. Primero porque, bueno, no tuvo mucho éxito en esas cosas que hizo ahí en Medio Oriente, todas esas bromas. Ya había ganado la Guerra Fría, por así decirlo. El tema de ser el primero, pues, o sea, el país más influyente del mundo, no fue una cosa que ellos hicieron a la fuerza conquistando todo el mundo. O sea, y que sí, son unos imperialistas, no sé qué vaina, como se dice. Sino que, bueno, o sea, también es una especie de guerra cultural. La mayoría de las personas comparte la cultura estadounidense, quiere ir a Estados Unidos, o sea, le gusta todo eso. Porque, bueno, o sea, sin duda alguna, los valores o todo el estilo de vida, o sea, que no es perfecto. Como todo tiene sus problemas y todas sus mierdas. Pero, coño, o sea, la gente ve eso como un modelo muchísimo mejor que el chino, que el ruso, o sea, que el iraní. O sea, son unas vainas que Bueno, es como que, marico, es muy simple, porque si eso no fuera así, todo el mundo se quisiera mudar a Rusia o a China sí, o a Irán. Como eso no está pasando, es por muy, eso, es sí, muy sí. fácil ver, y bueno, ¿cuál piensas tú que es el mejor país? Bueno, no es España, no es Bélgica. O sea, no es Es el país como... en donde todo el mundo se está matando por entrar. Yo pienso que no es como que, ay, sí, entonces China es una amenaza porque se va a volver el nuevo imperio que va a controlar el mundo, pero bueno, tú no lo puedes hacer a la fuerza. O sea, o al menos no lo puedes hacer bajo la coacción suprema, así, porque bueno, al fin y al cabo vas a ser completamente odiado y yo creo que por eso es que también Bueno, Estados sí, ya a Unidos, los chinos los odian todos. sí, por eso, o sea, y Estados Unidos no se puede, pienso yo, o sea, poner así tan... Yo sí creo que deberían ser más como esa policía del mundo, o sea, que eso no está mal del todo, pero que tampoco se pueden poner tan así con esa actitud con Rusia, China, pero bueno, ya sabemos que cuando tú relegas un país así, los tipos se ponen ahí como unos enfermos y coño, No, eso no es a un país así, eso es a Alemania, que sí tiene el potencial de hacer algo. no, Los bueno, chinos y los rusos y los de Irán no tienen el potencial de hacer nada. sí, O sea, pero si Rusia en realidad fuera así como que un malote, hubiera tomado control de Ucrania rapidito. O sea, lo que pensaba todo el mundo, y bueno, lo lógico es, Rusia, si tú lo ves en el mapa, es como 20 Ucranias, me imagino, o sea, eso pues tanto en la extensión como en la gente. Entonces me imagino, y en la plata, todo. Me imagino que si los invaden, los destrozan rápido. Esa es yo creo que es la prueba más clara de todo. Si hasta el día de hoy siguen peleando, no han llegado a Kiev, no han matado a Zelensky, etcétera, etcétera, quiere decir que son un paisito que no tiene el potencial de joder a nadie. O sea, claro, pero imagínate los peleando contra la OTAN o contra un solo país de la OTAN, pues así que tenga un ejército formado. No sé ni es qué van a que, hacer, bro. bueno, es que para mí ese es todo el tema. No me quiero imaginarlo, o sea, no me quiero imaginar el escenario de, ajá, los países unidos peleando contra Rusia. Porque, ajá, ok, no es probable. Evidentemente no es probable que ellos se van a lanzar con un ataque nuclear. Pero que ya ellos tengan eso y uno diga, no, bueno, uno los debe tratar así como la mierda y que se jodan y ellos no van a hacer Eso nada. es lo que yo creo. O sea, Ellos que no van a usar esa arma. por Coño, eso, si Trump siguiera siendo presidente, yo creo que Putin no se hubiera lanzado con eso, porque la política exterior de Trump era que, mira, ustedes son unas perras. Yo estoy claro que los Estados Unidos pudiera dominar ISIS o Afganistán o a los chinos, lo que sea. Pues, o sea, nosotros tenemos la ventaja. El día de hoy sigue siendo súper grande. O sea, los chinos no están ni cerca de pasar a los gringos en ninguna métrica de nada nunca, y están declinando. O sea, ya pasaron su mejor momento. ¿A quién vas a estar superando tú si ya pasaste tu mejor momento? A nadie, porque tú vas para abajo. Entonces, si yo tengo una ventaja tan grande, no tiene sentido que tú seas isolacionista así. No, y bueno, la peor parte de todo, que cuando Barack Obama era presidente, ¿no? El tipo iba a hacer un trato con Irán, ¿verdad? Que odia a los Estados Unidos a muerte, pero que lo llaman el gran Satán. O sea, así que los tipos, ajá, te odian. Estaba haciendo un trato con Irán y que, mira, ustedes se van a comprometer a no tratar de hacer una bomba nuclear y yo eso no te sanciono y bueno, incluso invierto, pues, o sea, en tu país para que te entre toda la plata del mundo. ¿Qué hizo Irán durante la negociación? Y bueno, y hasta el día de hoy nunca lo ha dejado de hacer.
financiar a todos los grupos terroristas del mundo que están contra Israel y, bueno, contra los mismos Estados Unidos, eso, las bases que tenían en Irak y en Siria y tal. Los grupos financiados por Irán constantemente atacaban a las tropas de los Estados Unidos y estaban haciendo todo lo posible para atacar a Israel, ¿verdad? O sea, que es el aliado principal de los Estados Unidos en esa área de mierda del mundo. Pero eso, pues, o sea, que los presidentes demócratas tienen la posición completamente opuesta a este, que no, este es un mundo de colaboración, en donde si tú quieres hablar con tus enemigos, tú te sientas ahí. Bueno, colaboración con tus aliados, pues, o sea, con Estados Unidos, con los países de la OTAN, con nosotros aquí en Latinoamérica, eso, todos los que estamos, Make Argentina Great Again. O sea, todas esas personas, bueno, claro, los tratas como tus amigos, le das plata, todo chévere, obviamente. Colaborar con tus enemigos, pensando que ellos tienen buena fe, obviamente, bueno, es lo más estúpido. Bueno, lo vimos con nuestro propio país. Es la forma más estúpida de eso, pues, o sea, de organizar tu política exterior, pues los tipos te odian. Si una persona en la vida real no es que le caes mal, te odia. Así, bueno, que quiere que te mueras, pues, o sea, y si te volteas, bueno, no sé, te mete un golpe. Tú con esa persona, ¿verdad? No, y bueno, imagínate el ejemplo en donde esa persona que te odia es que si un enano todo flaco, no sé, pues, o sea, que si tullido en silla de ruedas, esa es la persona que te odia, ¿verdad? Si tú te encuentras con esa persona, bueno, tú al verlo te ríes, pues, y bueno, tú eres un estúpido, no me puedes hacer nada, eres un maldito inválido, o sea, nada. Maldito Juanqui. Sería muy raro. Contra los discapacitados. Sería muy raro si, o sea, la postura demócrata en ese caso es que no, bueno, si esa persona te odia, tú te le acercas y negocian un trato, bueno, que tú le vas a dar plata si la persona te deja de fastidiar y que, mi bro, o sea, tú eres el que tiene el poder. Y el que tiene el poder en una negociación no negocia nada, sino dicta los términos. Y que mira, esto va a funcionar así, así, así. Si no te gusta, te jodiste porque, bueno, ¿qué vas a hacer al respecto? Yo creo que así es como debería actuar los Estados Unidos de América para seguir proyectando la paz y la prosperidad en todo el mundo. Yo digo que eso, o sea, uno evidentemente al ver esto tiene que valorar mucho, o sea, la relativa paz que uno tiene. Relativa. Porque, completa bueno, paz. Sí, bueno, pero igual. Relajado. Lo jodido aquí. No, pero jodido por la guerra económica, no por guerra, eso, de verdad. Sigo jodido ahí, pero bueno, no, obviamente que nunca como en este caso y que coño, sí, es un infierno, pues, o sea, ojalá uno nunca tenga que pasar por algo así y que, coño, que la gente que está pasando por eso, no sé, o sea, ojalá se acabe lo más pronto posible, o sea, ojalá no tenga que prolongarse por mucho tiempo y no es ningún argumento como el del Papa, o sea, no es ningún argumento y que, no, entonces siéntense a negociar de que, ay, ríndanse. O sea, yo digo, coño, no podemos dejar que estos tipos vayan y hagan esto así como les dé la gana. Y bueno, si quieren saber más sobre esa realidad y lo que pasa en Rusia, películas, o sea, que de verdad no tienen como ese tinte ideológico, o sea, son como debería ser el periodismo y en este caso, o sea, como es el documental, o sea, que el cine está lleno de mentiras y de artilugios y de cosas. O sea, que uno dice, ah, bueno, la ficción. Incluso los documentales mienten y tal. Pero bueno, como todo gran documental, yo creo que toca una parte de la verdad que tú no consigues viendo incluso un reportaje así en las noticias. Pues, o sea, ahí te muestran la comparación. Tú ves un clip de 10 segundos, de un minuto, de lo que sea en las redes sociales, sigues con tu día, ves ese clip y mueves el dedo y estás viendo ya un chiste, o sea, en verdad no tiene una gran relevancia, pero cuando te obligas a pasar hora y media o 2 horas así, pues, o sea, viendo la situación, estando ahí en los zapatos de este carajo, que, bueno, un tipo que, bueno, merece toda la admiración del mundo y como él dice, eso, él no quería ganar ese Oscar, pues, o sea, él daría ese Oscar sí, ya, o sea, como si no fuera nada con tal de que no hubiera pasado esto que pasó. Entonces, evidentemente que, coño, el poder que tiene el documental también para exponer la verdad, para exponer todo esto, bueno, yo les recomendaría que vieran ese de Navalny también. Incluso ahorita... Sí, es propaganda, por eso lo hizo el mismo Navalny. Coño, ese adquirió muchísima relevancia después de que no solo lo mataron, sino que son las elecciones y el tipo gana con 87%. Y ves eso, pues, o sea, gente, uno no sabe, deben haber muchos bots, pero también hay gente estúpida, pues, o sea, entonces, claro, gente ahí diciendo, pero no. La gente estúpida será 10%, ¿no? Sí, o sea, gente que no,
que eso, pues mira, Putin gana, sí, un sistema democrático, mientras que en Estados Unidos, mira como Trump le hicieron fraude, son unas cosas que tú dices, verga. En Rusia no hay fraude. En Rusia hay un líder indiscutible ya. Bueno, este documental 20 días en Mariupol está en YouTube. Ah, bueno. Así que no tienen excusa para no ver este documental. También está en HBO Max. No, no sé, ¿tú qué crees? ¿Que esto es una mansión ¿Dónde o un comprado, country amigo? club? HBO Max, eso ni siquiera está en nuestro país. Yo me intenté meter y que no, eso no está disponible en tu nación y que, no está disponible. Bueno, después no se quejen cuando hay un ataque en la sede de HBO. Pero, o sea, Absurdo. se pueden meter en YouTube y ven el documental y eso. Yo les recomiendo que se lo manden a todas esas estúpidas personas que están, no, bueno, es que Putin, uno no sabe. Bueno, el caso principal, nuestro estúpido amigo, bueno, que tuvo una muerte bastante sospechosa, que no sabemos qué fue lo que pasó ahí. Pero él le contaba a todo el mundo que él tenía el sueño de viajar a Rusia y ser un mercenario voluntario, eso, pelear a favor del ejército de Rusia contra Ucrania. Y luego de ver ese documental, bueno, toda la cosa adquiere un sentido distinto. Bueno, lo que estaban haciendo los soldados malditos, eso era matar niños, mujeres, los padres de esos niños, pues, o sea, todo el mundo. Eso es lo que está haciendo el ejército ruso de mierda. Bueno, que no son ni buenos haciendo eso, o sea, hasta para eso son malos. Y este tipo quería irse no para luchar del lado de Ucrania, que sí sería cool, sino para luchar del lado de los rusos. Y bueno, no sabemos qué pasó, no sabemos por qué murió. Pero era un muchacho, eso, joven, de la edad tuya, ¿no? No, bueno, creo que era de tu edad. Bueno, quizá de la edad mía. Sí, tenía 26. Tampoco sabemos ni su edad. Pero, Era súper comunista. pero el muchacho Mi gran ese, amigo. ¿verdad? Llegó un momento en que se murió, que si de un día para otro nadie sabía por qué. O sea, así como un tipo que tú lo viste, no sé, 2 semanas antes y estaba eso, pues, o sea, sin enfermedades, normal, Sí, sano y tal. tuvo una muerte súbita, o sea, Y de un fue día una para vaina así. otro, y que no, bueno, lo encontraron muerto, le estaba en una fiesta tomando con unos amigos y no se sabe. Bueno, ese muchacho quería hacer eso y yo creo que Dios lo mató porque él quizá iba a ser responsable de las atrocidades que veíamos, pues, o sea, en este documental. Y si eso pasaba, su alma iba a ir al infierno. Y él supuestamente, bueno, era cristiano, no sé cómo, porque era comunista al mismo tiempo, pero al parecer Dios dijo eso, pues, que bueno, te voy a matar ahorita temprano para que tengas chance de ir al cielo. Mucho mejor, bueno, una eternidad en el cielo que una eternidad en el infierno. Pero eso es lo que yo les digo, amigos. Se meten en YouTube y pueden ver cómo es el infierno en este mismo mundo, pues, o sea, ¿quién dice que nosotros mismos no estamos en el infierno ahora? O estamos en el cielo y lo estamos destruyendo. Bueno, amigos, ya saben, esto fue Los Padres del Cine. Síganos, sigan escuchando, etc. Adiós, amigos. Chao.